Bueno, intenso el programa de esta noche, la revelación que hemos hecho esta noche con Juana Morín a través de los mails que salían de una casilla que ahora la justicia va a tener que tratar de saber de qué, si era de servicios de inteligencia o de qué parte del gobierno, los mails con las instrucciones a Fariña y que después Fariña repetía en las declaraciones ante la justicia. Cómo se armó la operación Fariña, las novedades que hubo en la justicia hoy, que cada vez van sorprendiendo más, y que cómo Comodoro Pi comienza a tomar recaudos frente a lo que el juez Ramos Padilla está haciendo y que se está conociendo a través de este espionaje ilegal que se está revelando, cómo Comodoro Pi empieza a recular ante la evidencia de los hechos de causas armadas que cada día se van comprobando más y salen a la luz. Y lo que falta, que falta mucho ahora. Y en todo este marco, el tema económico. Loto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gato. Que es muy preocupante, ¿eh? Es muy preocupante y ahora va a quedar reflejado en una encuesta que le vamos a mostrar en la columna de José Nathanson y vamos a contar la dificultad en la que se encuentra el gobierno que quiere reaccionar de alguna manera con medidas económicas. Pero 3 años y medio después piensa un plan antiinflacionario cuando en el 2015 nos decía Macri que era cuestión de minutos, que era lo más fácil. Ahora, no solo eso, quiere tratar de mejorar de aquí hasta las elecciones con medidas, pero al mismo tiempo tiene al Fondo Monetario pidiéndole más ajuste. Ahora, Marcelo, vos que años de experiencia en lo económico, ¿tenés algún registro de la gente que no pueda estar comprando 1 litro de leche en la Argentina de hoy por el precio? Bueno, hemos pasado momentos muy difíciles en Argentina, ¿no? La crisis 2001, 2002, las hiperinflaciones, pero si uno quita esos momentos extraordinarios por lo malo, las hiperinflaciones es de las peores situaciones económicas de los últimos 25, ¿Cómo está golpeando 30 la clase media ahora? Bueno, precisamente la columna de José Nathanson va a tratar sobre cómo el gobierno está perdiendo adhesión en general, pero particularmente en clase media. Bueno, me va a interesar mucho escucharlo también hoy a Emanuel Álvarez Agis, ¿no? Porque él tiene mucho para decir sobre las nuevas condiciones del fondo, De ¿no? eso va a hablar Emanuel, y tenemos también La Mirada Poderosa, las cronistas villeras, hablando de medios de comunicación alternativos. Buen programa, Marcelo. Muchísimas gracias. Los saludará formalmente. Bienvenidos, programa número 14 de Desafío 2019 en la 5ª temporada, ya aquí en la pantalla de C5N. Faltan exactamente 75 días para el cierre de listas. Ya podemos decir que estamos en cuenta regresiva para el primer hito del año electoral, que es el cierre de listas. Ese día, días antes, vamos a saber si finalmente se presenta Cristina como candidata, si Lavagna y Massa se unen, si Massa se une con el kirchnerismo, algo que está dando vuelta. Vamos a saber, en definitiva, cuál va a ser el grado de unión que tiene la oposición, que va a tener la oposición a un gobierno al que las cosas le están saliendo mal, muy mal, digamos. Precisamente, hablando de oposición y unidad, hay un grupo de intelectuales que ha conformado un nuevo espacio llamado Agenda Argentina. Un grupo de intelectuales con mayoría de peronistas, kirchneristas, pero también con gente independiente, con gente de izquierda, que está queriendo armar una agenda para, bueno, en busca de la unidad para ganarle a Macri. Esa es un poco la consigna. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poco cómo avanzó esa agenda desde la primera reunión que tuvo este grupo Agenda Argentina. Le decía al Gato, José Nathanson enseguidita nos va a mostrar datos que revelan cómo el gobierno está perdiendo base de sustentación en la clase media, que en las elecciones, tanto en las del 2015 como las del 2017, fue determinante para el triunfo del oficialismo. Emanuel va a referirse, va a desafiar hoy nada menos que al Fondo Monetario Internacional, y como le decía al Gato, tenemos hoy también, estamos muy contentos y orgullosos de este segmento que inauguramos un mes atrás, La Mirada Poderosa, las cronistas villeras del colectivo La Poderosa, hoy
con un informe sobre medios alternativos. Ellos mismos son un medio alternativo con la revista La Garganta Poderosa. Nos va a mostrar hoy el último número recién salidito. Pero antes que eso, algunos datos. Recién les decía lo mal que le está resultando, los malos resultados que está teniendo el gobierno. Todos hemos visto caída en las encuestas en intención de voto, caída en las encuestas abruptas en la imagen, incluso no se descarta, no digo que esto sea muy probable ni seguro, ni nada por el estilo, pero no se descarta que el oficialismo no llegue al balotaje. Que al balotaje llegue, si se dan las cartas como algunos están queriendo, que al balotaje llegue el kirchnerismo por un lado y el peronismo, Alternativa Federal, por el otro. Tan mal están yendo las cosas al gobierno. Lo que va a quedar reflejado en esto que les quiero mostrar ahora. Esto es una encuesta de la consultora Management and Fit, que sistemáticamente el diario Clarín publica todos los lunes. Y Nobleza Obliga viene publicando sistemáticamente todos los lunes una encuesta sobre el optimismo que tiene la sociedad, sobre el futuro económico y sobre el futuro político. Y digo, Nobleza Obliga sigue publicando el diario Clarín porque, como van a ver ahora, como están viendo ya ahora en imagen, el dato de hoy, las encuestas la publican los lunes. El dato de hoy es el peor de toda la serie, que tuvo su primera publicación, como ahí ven, en mayo de 2016. En ese momento, el índice de optimismo económico, evalúan expectativas de la población sobre consumo, propensión a gastar, expectativas sobre empleo, en un rango de 0 a 100 estaba en 37,9. Fue bajando sistemáticamente. Hoy está en su nivel más bajo en 27,7. En una curva que tuvo una leve remontada antes de las elecciones de 2017, que el oficialismo gana. Eso en cuanto al optimismo económico. La caída en cuanto a el optimismo político es aún mayor. En mayo de 2016, la primera publicación de Management and Fit indicaba que el optimismo político estaba en 46,5, se derrumbó a casi la mitad. En la encuesta publicada esta mañana está en 24,3. Si alguien pensaba que, dado los muy malos resultados económicos que está obteniendo el gobierno, la apuesta, la estrategia política del gobierno iba a ser confrontar con Cristina y basarse en cuestiones extraeconómicas, los supuestos logros en la lucha contra el narcotráfico, la institucionalidad, la corrupción. Si alguien creía que el gobierno se iba a limitar a eso como estrategia electoral, se equivoca. Hubo indicios, incluso declaraciones en estos últimos días, de que el gobierno está preparando medidas en lo económico para tratar de aquí a las elecciones aunque sea, mejorar un poco la situación. ¿De qué se habla? Hoy trascendió que el gobierno está pensando en un bono adicional y un pago extra para los empleados estatales. Se está hablando, esto fue confirmado por voceros del oficialismo, por ejemplo, el gobernador Gerardo Morales, en fortalecer el programa de precios cuidados, que si bien se mantuvo desde el gobierno anterior, más que precios cuidados fueron descuidados, no están disponibles en casi ningún lugar. Hasta la propia Elisa Carrió se burla de ella. Hoy circuló otra vez un Twitter con ella tirada en el piso de un supermercado diciendo: los precios cuidados están en la góndola de abajo, escondidos, y no lo ve nadie. Se habla también de créditos por parte de la ANSES, no se sabe todavía bien para quién, y por supuesto se saben los montos, y no les quepa duda que de aquí hasta las elecciones vamos a ver una sucesión de actos de inauguración de obras públicas. El gobierno ha reducido fuertemente la inversión pública el año pasado y en lo que va de 2019. Sin embargo, muchas obras públicas iniciadas en 2016 y 2017 están madurando ahora.
y el gobierno está haciendo lo posible para ocupar el mayor espacio de acá hasta las elecciones, mostrando inauguración de obras públicas. Hasta ahí es lógico, ¿no? Un gobierno queriendo reaccionar, no queriendo dejar el campo de la economía libre para que la oposición critique y vaya si hay elementos para que la oposición critique. Ahora aparece un problema, y es que el Fondo Monetario, en el documento conocido a fines de la semana pasada, le exige al gobierno más ajuste. Le pide, sugiere que tiene que aumentar el IVA a los productos que no están grabados al 21%, que tiene que vender activos, que los números fiscales no cierran, incluso advierte sobre riesgos que puede tener la situación electoral, en tanto un eventual triunfo de Cristina atemorice a los inversores y esto acelere comportamientos especulativos en contra del peso y a favor del dólar. ¿Qué puede resultar de este contraataque del gobierno muy limitado por los condicionamientos del Fondo Monetario? Y la verdad que es imposible adelantarlo porque, sin ir más lejos, todavía no conocemos las medidas puntuales, cuál es la dimensión del paquete, de los créditos, si se van a tomar realmente en serio precios cuidados. Y a esto se suma la gran incertidumbre con la inflación y con el dólar, porque si el gobierno no consigue bajar la inflación, esto va a seguir golpeando el poder adquisitivo, por lo tanto el consumo va a seguir resintiéndose y en la economía argentina, como en cualquier otra economía, si el consumo no repunta, es muy difícil que repunte la economía. Y a propósito, hoy se conoció el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, publica su estimación, su cálculo de la inflación del mes pasado. A fines de esta semana, o principios de la que viene, el INDEC difunde el dato oficial. El que adelantó hoy el ITE es 3,9. Es la inflación más alta desde octubre del año pasado y acumula en los últimos 12 meses 50,9% de inflación. Lo que se traduce, comparado con el aumento salarial, en una pérdida de poder adquisitivo de 12%. En el juego de todas estas variables, el intento del gobierno de reaccionar, de contraatacar con algunas medidas que iremos conociendo seguramente en los próximos días, sujeto a las restricciones del Fondo Monetario. No me llamaría la atención que en el viaje que Duhovne está haciendo a Washington para asistir a la reunión anual, a una de las dos reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario, haya alguna negociación para que le flexibilicen y le permitan al gobierno hacer algo para mejorar, porque si no, esos números que veíamos recién o los que conocemos de intención de voto en caída o de imagen de gobierno que se derrumba, van a seguir empeorando. Les anunciaba José Nathanson con algo, hablando de elecciones, que puede llegar a ser determinante. ¿Qué pasa con la clase media que al gobierno se le está yendo en su adhesión? Ahora, en instantes, quédense ahí con José Nathanson. Muy buenas noches, José Nathanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. El gobierno y la clase media, ¿qué está pasando? Efectivamente, dijimos en este programa, contamos que hay diferentes formas de ver quiénes apoyan al gobierno. Una forma es por la edad, más voto al gobierno, recontramedido. Otra forma, el lugar de residencia. Si vivís en la zona núcleo, hay muchas más posibilidades de que apoyes al macrismo, de que votes al macrismo. Zona sojera que si vivís en el conurbano de una gran ciudad. Sin embargo, el principal determinante del voto, como dicen los sociólogos, es la clase social. Es algo, el amigo Andrés Malamud siempre viene diciendo, clase social mata ideología en la Argentina. No importa si el peronismo es de derecha o de izquierda, lo más probable es que si sos pobre votes al peronismo. Esto se viene manteniendo así desde hace muchos años. Hay muchas maneras de ver cómo la clase media tiende a votar al gobierno más que los sectores populares o que los pobres. Una forma es a través de los celulares. ¿Vos qué celular usás? Yo uso ¿Android o iPhone? Android. Android. Bueno, yo tengo iPhone. Vamos a ver un mapa que muestra cómo se distribuyen, alguna vez lo mostramos, pero aplicado a otra cosa, en la Ciudad de Buenos Aires, los Android y los iPhone. Fíjate el mapa,
lo que se ve si podemos hacer zoom para atrás y ver chiquitito, lo que se ve es que todos los corredores, todo el corredor norte, así, mira, ahí donde dice Android, todo el corredor, ahí está, bueno, no sé si se llega a ver, pero la idea es que todo el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires está básicamente dominado por el iPhone, mientras que todo el corredor sur está dominado por el Android. Se supone que el iPhone es de más categoría. Efectivamente, y si uno lo superpone, a ver si lo podemos ver de nuevo, a ver si se puede llegar a ver. Todo puede fallar en el programa de televisión, ni hablar con la tecnología. Sí. Bueno, en realidad hay que hacerlo de nuevo, pero vamos a ver la siguiente placa donde se ve cómo se distribuye el voto al macrismo en la ciudad de Buenos Aires y si hubiéramos visto el mapa anterior, hubiéramos visto cómo se superpone con esto. Básicamente con esto, que es la intensidad de voto al PRO en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, a mayor rojo, más intensidad de voto al PRO. Son corredores, ni siquiera si uno hiciera continuar este mapa hacia el conurbano, uno vería como el corredor norte sigue en Vicente López, Olivos, San Isidro, Martínez, etc. Entonces decíamos, el principal factor determinante de apoyo al gobierno es la clase social. Ahora el gobierno ha ido perdiendo adhesión de los sectores medios, ha ido adoptando una serie de medidas que impactan muy directamente en los sectores medios. Me ataca algunas: tarifas, créditos hipotecarios que se fueron por las nubes con la devaluación, la dificultad del gobierno para contener el valor del dólar, que es uno de los grandes productos de consumo de la clase media argentina, ya sea para atesoramiento, para turismo, para compra de electrodomésticos, de bienes durables y demás. El dólar es un factor muy importante. Esto se ve en la forma en que la clase media ha ido perdiendo algunos consumos. Vamos a ver una placa en donde se muestra una encuesta de D'Alessio y Bernstein, donde ellos lo llaman los abandonados del consumo, es decir, consumos que la clase media ha ido reduciendo en estos porcentajes. Fíjate, apoyo escolar para los chicos cayó 48%. Eso es clases particulares, maestros. Claro, exactamente, apoyo fuera de la escuela. Actividades extracurriculares para los chicos, club, fútbol, natación, patín, todas las 250.000 cosas que hacen los nenes chiquitos, 38%. Entretenimiento, cine, teatro, 32%. Gimnasio cayó 30%. Comida fuera de casa, 30%. Viajes, vacaciones, 28%. Así, a grosso modo, un tercio de recorte en todos los consumos típicos de clase media. No traje la placa para no abundar, pero esto ha sido reemplazado por otros consumos. Por ejemplo, aumentó el delivery. La gente va menos a comer afuera, pero sigue pidiendo delivery. Se sostiene y aumenta la televisión, bueno, el Netflix. Una forma de reemplazar el cine. Que es más barato. Que es más barato y que se puede hacer en casa. Es decir, hay una serie de consumos que se han sido reemplazados por otros. No solo el famoso reemplazo de primeras marcas por segundas marcas, sino también consumos muy típicos de la clase media. Esto afecta la relación de la clase media con el gobierno. Vamos a ver una placa donde se ve el apoyo que tiene el gobierno en los diferentes sectores sociales. Fíjate, en negro ABC1, que se sostiene todavía con un 29% en la punta en marzo del 2019 de apoyo al gobierno. De todas maneras, con una caída notable. Con una caída muy impresionante. Veamos la de abajo, en azul más oscuro, la clase baja, que llegó a tener acá el 49% en su momento más alto, en octubre del 2017, y que ahora está en el 14%, una caída muy fuerte. Pero también fíjate, Marcelo, cómo la clase media, que llegó a apoyar al gobierno en un 52%, en su pico, en el octubre del 2017, fíjate cómo está ahora en apenas el 23%. Es decir, ha ido reduciendo el caudal de votos y de apoyo, de adhesiones en la clase media. Y esto es un problema para el gobierno. Problema básico, porque decíamos, el principal factor determinante de voto en Argentina es la clase social. Si no te vota la clase media, ¿quién va a votar al gobierno? Voy a traer... Incluso aun cuando el país se ha pauperizado y la clase media se ha achicado, sigue siendo un porcentaje, depende cómo uno establezca las categorías, pero sigue siendo no menos de la mitad. Sí, de la eso iba a decir, la mitad. Aun cuando, si vos le preguntás a la gente, esto es muy interesante, ¿quién se autodefine de clase media? Te da el 82%. Hay mucha más gente que piensa que es de clase media que gente que realmente es de clase media por la evidencia sociológica, digamos. Bueno, mucho de lo que decía yo al comienzo de este intento de contraataque, vos mencionabas tarifas, temas que olvidé mencionar, ¿no? Otra de las medidas que se estaría estudiando es seguir fragmentando el aumento
aumento tarifario como se hizo con el gas, con las tarifas que faltan aumentar de cuantificarlo, ¿no? Cuantificarlo, un último comentario, Marcelo, lo tomo de María Esperanza Casullo, una nota que publicó en el Diplo hace un tiempo. Ella dice que desde los años 60, las élites argentinas ostentan una hegemonía cultural sobre las clases medias. Y lo ejemplificaba María Esperanza con esta tira de Mafalda, donde Mafalda va a comprar aceitunas a lo de Manolito y le pregunta si son buenas aceitunas y Manolito le dice, sí, son especiales, son para ejecutivos, que es lo que ahora uno diría que son los CEOs o los gerentes, digamos, ¿no? Ya en los 60 los ejecutivos configuraban el ideal aspiracional de la clase media argentina. Ahora, la novedad del PRO es que no solo logró, digamos, seguir ostentando ese liderazgo cultural sobre la clase media, sino transformando en un liderazgo político. Es el primer partido de élite de la historia argentina que además ganó las elecciones con el apoyo de la clase media. Sus dirigentes, que son la mayoría egresados de universidades privadas, que fueron universidades privadas y demás, configuran una élite sociológica que a su vez logró la adhesión de la clase media. Digo, si el PRO pierde ese apoyo, si se sigue dando tiros en el pie, agrediendo a la clase media, es decir, se sigue enemistando de su clase social, ¿cómo va a hacer para reemplazar eso? José, ¿en qué medida esto que estás describiendo se superpone con, no sé si llamarla crisis, pero con los cortocircuitos que hay dentro de la coalición Cambiemos con el radicalismo? Es que me parece que al radicalismo le pasaron dos cosas, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, parte de su base social está emigrando de la coalición Cambiemos, digamos, lo veíamos recién. Desilusionados. Y por el lado de la oferta hay una nueva oferta que es Roberto Labaña. Entonces, por esos dos lados, el radicalismo está revisando qué hace con la alianza con el gobierno. Los problemas del gobierno, y les decía, gracias José, gracias Marcelo, les decía al comienzo que el gobierno se encuentra en una encrucijada. Quiere reaccionar, no quiere dejar libre el campo de la economía, resignando a que la situación sea mala y lo castiguen electoralmente por la economía, pero al mismo tiempo tiene un fondo monetario que lo está, aunque les parezca mentira, acogotando. Enseguidita, el desafío económico de Manuel Álvarez Agis hoy es al Fondo Monetario Internacional. Muy buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Marcelo. ¿Quién tenés? ¿Rembrandt, Picasso? ¿Quién más en el equipo? Todos. Una selección. Una selección de notables. Bueno, hoy vamos a directamente desafiar el FMI, porque la verdad que lo que ha pasado con esta tercera revisión es que se han puesto en duda muchos de los supuestos del acuerdo que originalmente firmamos con el fondo, que hay que decirlo es la segunda revisión, ni siquiera es el acuerdo original. ¿Por qué? Porque había una serie de supuestos que el acuerdo tenía que hoy se están mostrando como incorrectos y que están llevando al gobierno a esta encrucijada que vos decías entre tener que tomar medidas muy antipáticas o incumplir el acuerdo. Me parece que la noticia relevante es que el gobierno ya pidió un waiver, eso quiere decir un perdón, quiere decir que el gobierno le dice al fondo, déjame que esta parte no la cumpla, y en particular es el núcleo del acuerdo, que es la meta fiscal del primer semestre. El gobierno se había comprometido a generar un superávit fiscal de 40.000 millones de pesos en el primer semestre y hoy le está diciendo al fondo que va a generar un superávit fiscal de nada más de 20.000 millones porque lo que le pasó es que la recesión le afectó la recaudación. Ahora, eso es el incumplimiento por lo ya hecho. Lo que yo planteaba, si el gobierno quiere ahora fomentar y algún costo, ¿no?, pues de créditos del ANSES o postergar el cobro tarifario, esto afecta aún más a lo fiscal. Bueno, mira, para mí ese tipo de dinámica con el fondo la define bien una cosa que pasó con el gobierno de Néstor Kirchner en el 2006, si no me acuerdo mal, en el 2004, antes de pagarle al fondo. ¿Qué hace Néstor Kirchner cuando apenas asume el gobierno? Dice, voy a lanzar un programa federal de viviendas, el famoso programa federal de viviendas sociales. Eran en ese momento 4.000 millones de pesos. Argentina estaba en un acuerdo con el fondo, y el fondo, ¿qué le dice a Kirchner? Me parece muy bien asignar 4.000 millones de pesos a viviendas sociales, pero me tenés que encontrar otro renglón del gasto, sacar de otro lado, donde bajar 4.000 millones de pesos. Entonces, un poco el fondo lo que te dice es, yo te defino cuánto gastar. Vos podés decidir en qué gastar, pero el cuánto del gasto lo define el fondo. En la primera placa vamos a ver, me parece, el supuesto central que se rompió, digamos, la promesa que venía con el fondo y que no se cumplió, que es básicamente recuperar la confianza del mercado. Fíjate esta placa, ¿qué decía
el primer acuerdo. Cuando Cambiemos va al presupuesto y dice, tengo un acuerdo con el fondo, septiembre del 2018, eso va a restituir la confianza, y como va a restituir la confianza, voy a tener tanto como 22.700 millones de dólares de ingreso de dólares adicionales, básicamente de parte del mercado privado. Hoy eso figuraba en el acuerdo, eso así como figuraba está. en el acuerdo y figura en el presupuesto que el gobierno acordó con el fondo. Hoy esos 22.700 millones de dólares se han transformado nada más que en 8.300. Aproximadamente un tercio. Exacto, o sea, Cambiemos está experimentando que el mercado, con el acuerdo con el fondo, no recuperó la confianza en Argentina y por lo tanto tiene un faltante de dólares de 14.400. ¿De dónde sale la diferencia? Básicamente del acuerdo con el fondo, que acordate, tenía fondos precautorios, por las dudas, y finalmente son fondos que va a desembolsar. Ahora fíjate. No, y además aumentó del primero al segundo acuerdo, aumentó el monto que el fondo prestó. Exacto, y ese es el total de 57.000 que hoy tenemos. Fíjate que nos faltan 14, pero el fondo nos da 10. Entonces la pregunta, y esta tercera revisión un poco se lo empieza a contestar, es ¿de dónde sale la diferencia? En la segunda placa vamos a ver de dónde recomienda el fondo que salga la diferencia. El fondo le dice al gobierno, bueno, subí impuestos o vende activos. En castellano, privatizá terrenos, empresas, etcétera. El gobierno, de hecho, y el fondo lo refleja en su acuerdo, le dice al fondo, mirá, estoy en un año electoral, eso de subir impuestos no es una muy buena idea, y lo que voy a hacer, y esto es parte de lo que dice Hacienda, es compensar ese gasto que tengo que ajustar con inversión pública. Lo cual es paradójico porque recordemos que Cambiemos... Cortando inversión pública. Cortando inversión pública. Más todavía. Recordemos que Cambiemos llegó con un diagnóstico que era que a Argentina le faltaba infraestructura y que estaba dilapidada la infraestructura de Argentina. La y que Macri, pública, con su mentalidad de ingeniero... Exacto, y con su historia en las empresas de su padre, etcétera, iba a apostar mucho a la inversión pública. Bueno, fíjate, a ver si podemos volver a poner la placa, que si efectivamente compensamos con inversión pública, la inversión pública en el 2019 va a representar nada más que medio punto del PBI. Arrancamos en 2015 con 2,7 y hoy estaríamos cerrando con medio punto, lo cual... Esto es lo paradójico, va a retroalimentar esta rueda de menor actividad, porque la construcción obviamente va a sufrir, menor recaudación y más necesidad o bien de baja de gasto o bien de aumento Por eso, de impuestos. Cuando, como les decía al comienzo, vean y no les quepa ninguna duda que se van a cansar de ver actos de inauguración de obra, corte de cinta, Macri con Rodríguez Larreta, Macri con María Eugenia Vidal y con otros gobernadores, son las obras públicas iniciadas, algunas incluso previas a la asunción de Macri. Y muchas, la mayoría, con esos 2,7, 2,2, 2, que son cifras mucho más altas que las de ahora. Cuando vean esos actos, piensen que en el futuro esos actos no van a ser tan frecuentes porque la inversión pública, que son las obras a inaugurar en el futuro, se ha recortado como está mostrando Emanuel. Vamos a desafiar la última idea, que en esto comparten el fondo con el gobierno, de que la economía, tan antes como en noviembre, diciembre del año pasado, ya tocó piso, paró de caer. Digamos, en la primera placa trajimos una cuestión técnica muy sencilla para que se entienda, porque esta discusión está mucho. El ministro de Hacienda muestra, digamos, si ya pasó números. Lo peor. Claro, si ya pasó lo peor, muestra números comparados contra el mes anterior, contra el año anterior, entonces hay ciertas controversias. Esto es simplemente para que se entienda, perdón, cómo mirarlo. Este es el nivel de actividad de Argentina desde 2004 hasta 2018. Como ves, la serie todos los años repite una forma, teniendo un pico en mayo, que es cuando la actividad económica en Argentina tiene su pico cada año, y un piso en febrero. Esa es la serie, llamamos los economistas, con estacionalidad. La roja es una estimación que lo que hace básicamente es suavizar esos picos. ¿Por qué mostramos esto? Porque cuando uno mira si la economía está volviendo a arrancar, lo correcto es comparar la serie sin estacionalidad, mes contra mes. Ajá. ¿Y entonces, eso qué muestra? Eso muestra si la economía está pegando la vuelta. Por más que vos estuvieras mal respecto al año pasado, puede ser que la economía esté empezando a arrancar. Fíjate, en la última placa te trajimos casi un mapa de temperaturas. Ajá. Y vamos a explicarlo bien sencillo. Opa. Sí, la cosa, así laburamos los economistas, por eso somos tan poco interesantes. Esta placa de arriba para abajo, sí, hay meses. Empieza en enero del 2016 y sí, termina en marzo. Y cada columna es una variable económica. Son 14 variables económicas en total. Con esas 14 variables económicas nosotros somos capaces de estimar si la actividad está creciendo o no. cayendo. Fíjate,
En la recesión de 2016, primer cuadrante, hay más rojos que verdes. Cuando vos tenés un cuadrante rojo, quiere decir que esa variable respecto al mes anterior cayó. Y cuando tenés uno verde, que subió. Fíjate cómo cuando la economía toca piso, en el segundo cuadrante, los verdes y los rojos empiezan a estar un poquito más parejos. Ya en el 2017 predomina el verde. Y en el 2017, en el auge, en el crecimiento económico del 2007, predomina el verde. Vamos a la crisis, el famoso pasaron cosas, el cuadrante se empieza a pintar todo de rojo. Y fíjate, ese último cuadrante arranca en noviembre, de 2018 y termina en marzo de 2019. La verdad que está más pintado de rojo que de verde. O sea que hay más sectores que respecto a el periodo anterior, el mes anterior, están cayendo que los que están subiendo. Exacto. Con eso cambiemos a aventura a decir que la economía tocó piso. Y la verdad que incluso si fuera discutible si la economía tocó piso en el primer trimestre del año, lo cierto es que en marzo se aceleró el dólar y se aceleró la inflación. Con lo cual es poco probable de que si estuviéramos tocando piso, finalmente nos paremos firmemente ahí. Probablemente la economía no haya tocado piso y esto obligue a que cada trimestre estemos diciendo al fondo, perdoname y dame un cachito más de espacio porque no llego al déficit cero. Gracias, Emanuel. Tengo libro, no puedo sí, terminar, cierto. Perdoname, pero esta vez de una socióloga cuando los economistas alcanzaron el poder. Un libro que revisa el lugar desde muchos años atrás que empezaron a adquirir los economistas como estas voces supuestamente sabias de los gurúes, y cómo los economistas empezaron a ocupar el lugar de los políticos. Hay que decir, un libro que va en contra de mi gremio, pero me parece que es muy interesante. Mariana Heredia, una socióloga, es la autora. ¿De quién es? Seguramente vos te acordás la frase detrás de cada estadista de un economista. No recuerdo. ¿No es de Keynes? No, creo que no. ¿No? Pero te la respondo el próximo programa. Dale. Gente que se une, intelectuales, gracias Emanuel. Gracias a vos. Intelectuales que se juntaron en un nucleamiento llamado Agenda Argentina. ¿Qué es lo que quieren? Armar una agenda para tratar de que la oposición vaya lo más unida posible para ganarle a Macri. Con 3 representantes de ese nucleamiento vamos a charlar ahora en segundos. Bueno, estamos con Ana Castellani, es socióloga, investigadora del CONICET, docente, investigadora de la Universidad Metropolitana y casi economista, socióloga y casi economista. Gracias por venir. Con Abelardo Vitali, que es comunicador, consultor político y muy activo en Twitter, ¿verdad? Un poco. Un poco. Y estamos con Nicolás Terechuk, un politólogo que es el editor de uno de los sitios, de uno de los blogs más consultados por la clase política, se llama Arte Política. Nicolás, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Qué es la Agenda Argentina? Cuéntenos sintéticamente y desde que se conformaron, en qué pudieron avanzar en la elaboración de esa agenda. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Vos que sos el comunicador? Sí. Dale. Bueno, Agenda Argentina empezó a fines del año pasado, agrupa distintos colectivos que ya venían trabajando durante 2018, el Grupo Fragata, el Grupo Callao, el Espacio Atahualpa, Génera, que es un centro de formación, La Usina y un par más, que empezamos a charlar, cada uno desde su lugar intentaba colaborar y buscar no solamente nuevos posicionamientos acerca de la unidad del campo opositor, sino también un nuevo campo de ideas para ese campo opositor. Y qué mejor que predicar con el ejemplo. Si nosotros decimos que la oposición debe unirse, consideramos que era pertinente y que estaba bueno que estos grupos de intelectuales, académicos, consultores, economistas, comunicadores también empezar a intercambiar. De ahí nace Agenda Argentina. ¿Hay mayoría peronista y kirchnerista? Hay una amplia pluralidad. La verdad que no hemos hecho una encuesta a quién vota pues cada uno, pero sí claramente es un espacio que se enfrenta al macrismo,
que tiene, por supuesto, peronistas y kirchneristas en su seno, pero también tiene independientes, compañeros y compañeras de centroizquierda, de la izquierda independiente, etcétera. Se reunieron la primera vez hace aproximadamente un par de meses. Hace un mes. Un mes. Sí, la idea fue justamente empezar a buscar esos puntos de acuerdo, que en general creo que tienen que ver con muchas cosas que se vienen pensando acerca de cómo la oposición necesita entender mejor lo que está pasando con la sociedad, los cambios que están ocurriendo en la sociedad, los nuevos temas o las nuevas demandas que están en la sociedad y cómo también conectar mejor con esas nuevas demandas y además la preocupación acerca de cómo puede ser un nuevo programa de gobierno en un contexto que vos acabas y tus columnistas de describir muy claramente y que seguramente sea muy complicado y que por lo tanto sea difícil encararlo a través de las mismas recetas que en otro momento. Una pregunta para Ana, porque Ana trabajó mucho el tema élites. De hecho, dirige el Observatorio de Élites, se llama. Sí, ahora en el CITRA, pero sí, lo fundamos en la UNSAD. ¿Cómo se lee? Porque digo, una cosa es ganarle a la élite cuando la élite está en la oposición, digamos, ¿no? Y quiere llegar al gobierno. Una vez que la élite toma el control del poder, del Estado, el apoyo de los medios de comunicación y demás, ¿qué estrategias puede desarrollar la oposición o debe desarrollar la oposición para enfrentar eso, digamos? Para mí implica un triple desafío que es nuevo para el campo que trata de construir una propuesta distinta a este proyecto, a este no proyecto de las élites, ¿no? Porque yo aclararía que estamos en presencia de un no proyecto. Es la inviabilidad. ¿Por qué no proyecto? Es un no proyecto porque han tenido la posibilidad de desplegar un programa para este país con toda la legitimidad de origen que les ha dado haber armado un espacio político como Cambiemos y ganado las elecciones, y a menos de 4 años de gestión queda a las claras que todas las medidas que se fueron tratando de tomar, lo que lograron fue empeorar absolutamente todos los indicadores, a nuestro juicio, porque lo que terminó sucediendo es que la élite te muestra mucho más la capacidad de vetarle los proyectos a las mayorías que la capacidad de generar uno propio sin entrar en la lógica típicamente predatoria que ha tenido la élite en las últimas décadas con respecto a los recursos del Estado. Y además por una observación más sociológica, que es que el no proyecto de la élite es un no proyecto porque parte del supuesto de que la sociedad a la que tiene que conducir, a la que tiene que gobernar, es una sociedad que no le gusta, es una sociedad que vivió equivocada, que va por el lado del atajo, ¿no? Digamos, está todo el tiempo en la narrativa oficialista esta idea de las mayorías no están entendiendo que hay que peregrinar en el desierto mucho tiempo hasta lograr encontrar el oasis prometido. Entonces me parece que primero lo que habría que aclarar es eso, ¿no? Que la idea es que hay un déficit en el proyecto de la élite y que esto lo puso claramente en tela de juicio. Y lo segundo es que es un desafío enorme para cualquier espacio opositor en 3 sentidos, digamos. Primero, por la construcción de la agenda programática, cuáles van a ser las 10 medidas en las que todo el campo opositor se puede poner de acuerdo para tratar de salir. Después, cuál es la estrategia de persuasión política que va a usar ese espacio opositor para tratar de convencer a aquellos sectores que optaron por Cambiemos en el 2015 y en el 2017 para buscar una salida alternativa. Y después la tercera cuestión que me parece clave es entender que no es solamente una cuestión de la comunicación de los contenidos, sino que hay una cuestión en los formatos de cómo se comunican esos contenidos, y no me estoy refiriendo a las nuevas tecnologías necesariamente, sino a un tipo de discursividad. Estilo, formas. Un estilo, una forma que tiene que ser una forma persuasiva, o sea, que tienda a convencer al otro y no a subestimarlo, no a maltratarlo, no a reprocharlo. En lo que están diciendo subyace una diferenciación a lo que fue la manera de comunicar, de persuadir, de tratar de convencer, de tratar de acumular poder del gobierno de Cristina, ¿me equivoco? Es difícil decirlo porque si uno va más allá del gobierno de Cristina y ve los 12 años de gobierno kirchnerista, atravesó distintas etapas comunicacionales. Claramente el primer gobierno de Néstor Kirchner fundaba una lógica mucho más dialogal,
Y más que criticar, que uno puede tener, por supuesto, diferencias con los modos de comunicación de lo que fue la última etapa del gobierno anterior, nosotros creemos que esto que estamos diciendo no es ni más ni menos que recuperar algunos valores muy propios de la política. Somos fuertemente defensores de la política, y la política es persuadir, es convencer, es interpelar al otro desde un lugar de igualdad, de diálogo. Es bastante preocupante ver cómo el gobierno nacional, incluso algunos de sus intelectuales, recuerden que hace cosa de 20 días los intelectuales que de alguna manera simpatizan con Cambiemos, salieron de una reunión diciendo que los definía el ser antiperonistas, antikirchneristas y antipopulistas. Ese, digamos, fue la conclusión de una masa intelectual importante, con gente reconocida, que está bastante lejos de lo que se supone que es una colaboración intelectual en aras de la unidad del país, de una reflexión crítica, creativa. Desde ese punto de vista, nosotros, así como nos oponemos ideológicamente al macrismo, también queremos oponernos en estos términos. Nicolás, por último, porque hablamos de la comunicación, de la persuasión, de los estilos, yendo a la otra, tercera pata, las medidas, ¿en qué se avanzó? Denos algún ejemplo de la construcción de esa agenda programática, ¿en qué se avanzó en el espacio que están construyendo? Por un lado, por supuesto, en tomar o poder encarar aquellas que son las demandas a las que el sector que es más progresista, o en este caso que está más a la izquierda en el sistema político, al centro izquierda, le cuesta más, que tiene que ver con qué piensa de la idea de orden, qué piensa con la idea de seguridad, qué piensa con toda la discusión que hay sobre lo que puede ser la inmigración también. O sea, cómo plantear este tipo, o qué pasa con... O sea, los temas más difíciles para... O, por ejemplo, la cuestión de los planes sociales. Creo que estos son temas que hay que abordar, que hay que tomar, y que hay que poder, desde los propios valores, porque creo que ahí hay justamente un elemento importante. Creo que cuando este sector conectó mejor con la sociedad en estos últimos 30 años de democracia, ha sido a través de los propios valores, o sea, no pareciéndose a aquel sector al que quiere... Sí, no adoptando el discurso ajeno. Exactamente, encontrando cómo esos propios valores se encuadran de la mejor manera para comunicarlo en la actualidad. Es decir, bueno, ¿qué significa entonces los valores de la solidaridad o de la justicia social en la actualidad, cuando hay nuevas modalidades de trabajo, cuando hay nuevas modalidades de acceso al consumo? Quiero decir, cómo se conecta, digamos, los propios valores con lo que está pasando en la sociedad, pero también tomando esas preocupaciones de la sociedad y no regalándolas. Creo que yo quiero una sociedad en la que haya orden, pero que sea un orden democrático, seguramente. Quiero una sociedad en la que haya seguridad, pero que eso implique no violencia. Estos últimos días estuvimos viendo cómo muchas veces estar seguro en una ciudad es mucho más que pensar en el delito, y que hay, por ejemplo, violencia en las calles o violencia callejera que va mucho más allá de eso. Tomar temas que se le ha dejado a la derecha, a la centroderecha. Sí, y el tema corrupción claramente, como y buen gobierno, y la necesidad de recuperar el valor del cuidado de los fondos públicos para encarar cualquier tipo de proceso de desarrollo. Y por último, curiosidad, ustedes, como describieron, lograron aunar una serie de agrupaciones ya existentes, ¿no? Grupos intelectuales. ¿En qué medida los políticos a los que ustedes están interpelando para que se unan los más posibles se han interesado, se han acercado, han interactuado, le han preguntado, bueno, cuéntenos, ayúdennos, ¿qué ha pasado con eso? ¿O están más enfrascados en ver quién se presenta, quién no, con quién me alío, con quién me peleo? Hemos tenido alguna, o sea, realmente hay un intento de parte de la dirigencia política opositora por tender puentes más fructíferos con la academia. Yo creo que nosotros, por el lado de los académicos, tampoco hemos hecho demasiado para atender esos puentes, y esos puentes hoy son fundamentales para poder dar sentido a un montón de ideas, poder tomar las preocupaciones de la sociedad. Hay mucho conocimiento generado sobre la sociedad que los políticos deberían conocer para tratar de transformarla, y creo que nosotros estamos en la obligación de compartir y divulgar
mejor esas ideas y de interpelar a la clase política para lograr la transformación que queremos. Muy breve, algo más con respecto a esto. Cuando nosotros hablamos de unidad, no estamos hablando solamente de unidad en términos de partidos o de dirigentes políticos. Creemos que construir mayorías implica la unidad de muchos más sectores que los partidarios. En términos sectoriales, movimientos sociales, los movimientos sociales, los sindicatos, los colectivos feministas. Digo, son emergentes muy importantes de activismo social que me parece que deben ser contemplados no solamente a la hora de ofrecerles algo, sino de nutrirse de eso. Ana, Abelardo, Nicolás, gracias por venir. No, gracias a ustedes, por favor. Nos vamos a una breve tanda, un breve corte, y cuando volvamos, la mirada poderosa a las cronistas villeras, hoy con un informe sobre medios alternativos.